Santiago 5:13. Mire lo que dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora vamos al mismo libro, un capítulo más atrás, Santiago capítulo 1. Mire lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿la prueba de qué? De vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. ¿Ser qué cosa? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que está arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy bien, tome asiento por favor, mi amado hermano. Gracias por permanecer en pie. Muy bien, están acá, ¿verdad? Muy bien, el día jueves entonces no quise dejar esta parte de eso que quedó enganchado, no pudimos verlo, pero quedamos con algunas cosas pendientes, y dentro de eso este pasaje que acabamos de leer. En el caso de Santiago, que por supuesto ya hemos hecho todas las menciones acerca de él, queremos decir un par de cosas. Que Santiago en ese pasaje hace mención a 3 personajes que requieren ciertos atributos que el Señor ya ha depositado en nuestra vida y que están disponibles para que nosotros también no solamente los usemos, sino los aprendamos a usar. Job es uno de ellos. También habla del labrador y también habla de los profetas, tomando el ejemplo del sufrimiento y la paciencia, que son 2 elementos importantes en la vida del creyente. Cuando nosotros no entendemos lo que es el sufrimiento, lo que es el dolor, porque uno puede vivir algo sin entender lo que vive. Todos nosotros podemos en la vida, vamos a sentir dolor, vamos a vivir dolor, vamos a provocar dolor. El tema no es solo si lo vivimos, lo más importante es si lo entendemos, porque hay muchas cosas que al entenderla no es necesariamente que el dolor se pasa, pero es mucho más llevadero. De hecho, me he encontrado con muchas personas que de pronto me dicen: pastor, la verdad es que yo le pregunto al Señor por qué, y en ese por qué está saber el hecho de por qué vivo lo que vivo, y eso no va a cambiar tal vez el dolor, pero va a hacerlo mucho más llevadero. Ese entendimiento es clave, y en muchas ocasiones ese entendimiento es una llave que puede ser una llave de salida. Por eso uno de los principios que en este día vamos a tocar es la importancia de las oraciones que hacemos delante del Señor, de poder orar no solamente para poder salir de un problema, sino para entender el problema, no solo para salir de una prueba, sino para entender la prueba que vivimos y entender cómo llegamos a algunos lugares donde quizás con sabiduría podríamos haberlos evitado. Y eso es en cualquier área de nuestra vida. En el caso de estos hombres como profetas, como Job o como el labrador no puede violentar los tiempos. Hay ciertos tiempos en la vida nuestra que no se pueden violentar. Están dados por ciertas cosas que el Señor, la Biblia dice que el Señor todo
lo estableció bajo tiempos, y todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. El tema es justamente que nosotros queramos que esos tiempos sean violentados, o por ejemplo creer que las cosas son eternas. Y cuando eso sucede, en la falta de entendimiento de los tiempos a veces nos hace reclamar. Pues yo he estado con personas que hace un tiempo atrás una hermana me pidió oración, su abuelita 103 años, y estaba la hermana desesperada, la nieta desesperada, me decía: pastor, por favor, ore por mi abuelita, está muy enferma para que el Señor la sane. Y yo le dije: claro, vamos a orar por ella. Y ella me dijo: no, es que el Señor... Y yo le pregunté: ¿cuántos años tiene tu abuelita? Me dijo: 103 años. Yo le dije: mira, no tengo ningún problema con orar por la abuelita de 103 años, porque es una... hermano, 103 años, un regalo del cielo. Entonces, pero yo le dije: ¿sabe? Quizás el problema no es ni la enfermedad, el problema no es la abuelita. El problema es que tú estás aferrada a una abuelita que ya está pero recontrapasada de los tiempos por la misericordia del Señor, por el favor de Dios. Y creo que también es importante, cuando uno entiende los tiempos, no puede entonces reclamar, ¿cierto? Lo que sí, por supuesto, va a sentir dolor, pero lo que no hay que hacer es ignorar los tiempos. Cuando uno ignora los tiempos de cualquier cosa, hermanos, incluso imagínense que usted, no sé si le ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado que de pronto me voy al refrigerador, ¿está bien? Refrigerador, a la nevera, y la abro y me quiero comer un yogur, y cuando lo veo, venció, y me enojo. Lo guardé para comerlo, y cuando me lo voy a comer ya venció. Imagínense que yo me enoje y le pregunto a Dios: ¿por qué, Señor? El Señor, ¿qué me diría? ¿Por qué no te fijaste en la fecha de vencimiento? Nada más que esa es la razón. El problema de no entender los tiempos es eso, es que a veces terminamos peleando, enojándonos, solamente por no conocer cosas que ya el Señor estableció en su palabra. Todas las cosas tienen un tiempo. Lo importante es aprovechar el tiempo de las cosas y aprovechar el tiempo nuestro en lo que el Señor nos permite disfrutar. Muchas personas disfrutan más el recuerdo, y a veces cuando recuerdan las cosas tienden a disfrutarlas más solo porque ya no las tienen. No aprovechan el momento en que las viven, y luego solamente se entristecen por los recuerdos que tuvieron. Entonces es muy importante aprender a aprovechar, y eso lo hemos hablado 500,000 veces, solo que vuelvo a refrescarlo, porque justamente a veces el no tener sabiduría, aquello que Santiago nos dice que debemos pedir, nos hace ignorar los tiempos. Ignorar los tiempos nos llevará al sufrimiento, o de pronto hacer oraciones equivocadas, o más que equivocadas, de pronto oraciones sin el entendimiento de cosas que son naturales. Amados hermanos, iglesia amada, estamos sujetos a este cuerpo. Este cuerpo que el Señor nos dio tiene un tiempo de vencimiento. Vamos a ir en una curva hacia abajo donde por naturaleza, por diseño, este cuerpo, la Biblia dice, se va desgastando. Pero dice la Escritura también que el hombre interior se va renovando de día en día. O sea, y lo de adentro sostiene lo de afuera. Lo de afuera se va a desgastar. Hay cosas que van a comenzar a pasar, canas que van a salir, el pelo se nos va a caer, nos vamos a encorvar, los huesos nos van a doler. Eso es parte de lo que tenemos que vivir, es parte de un proceso hacia abajo. Pero la Biblia establece que lo de adentro, eso irá renovándose día en día. Por lo tanto, yo estoy renovado, hermano, mi cuerpo desgastado, mi espíritu renovado, mi entendimiento cada vez más certero. Y en la medida que nosotros vamos teniendo entendimiento de esto, vamos a aprender a vivir la vida en los diferentes ciclos que el Señor nos ha dado. Por eso hay personas que de pronto reclaman por sus hijos y dicen: pero ¿cómo creció tan rápido? No creció rápido, creció normal. No es que usted se acostó y al otro día tiene 10 años su hijo. Eso no pasa. Sino que no aprendemos lo que sí, claro, uno dice, la gente ve a mi hijo Daniel cómo ha crecido, para todos lados ha crecido. Y lo ven, qué grande está. Claro que sí, el tema es que los días siguen teniendo 24 horas, los años siguen teniendo 365 días. El tema es que cuando nosotros no aprovechamos esos espacios que el Señor nos da, pasa eso.
que al no aprovecharlo, luego reclamamos porque ya no están. Sabiduría, diga conmigo sabiduría. Entonces, parte importante de lo que dice Santiago, pidamos sabiduría, porque la sabiduría es el elemento que nos hará comprender las cosas que vivimos. Dígame, por favor. Entonces, hablando de Job, el jueves, hermano, qué hermoso momento hablamos de Job, qué hermoso tiempo. Hablamos del labrador, hablamos de los profetas. También es importante el hecho de estos elementos como la paciencia y como los sufrimientos que la Biblia establece. Pero sobre todo dos cosas importantes y luego la tercera. Mire, por favor, aprender a enfocarnos en el depósito de Dios que Él ha hecho en nosotros. Entonces, lo que dice la Escritura es que Santiago dice: miren la paciencia de Job. Eso es, miren el depósito de Dios en la vida de un hombre, porque ese depósito de Dios en la vida de nosotros será el que podrá sostenernos en la vida que vivimos. O sea, son los depósitos de Dios. Lo que el Señor sabe, lo tenemos porque el Señor sabe que lo necesitamos. Dios no da nada que nosotros no tengamos que ocupar. Lo que pasa es que a veces no ocupamos lo que el Señor ya nos ha dado. Y el tema es que tenemos que aprender a conocer los depósitos. Por eso, lo que dice Santiago, dice: noten, fíjense, miren, observen, enfóquense ¿en qué? En la paciencia de Job, porque ese es un depósito del Señor en la vida de su siervo, para aprender a soportar las cosas que vive. O sea, podemos soportar lo que vivimos con los depósitos que tenemos. Por eso cuando alguien de pronto dice: pastor, estoy viviendo algo muy difícil, entonces uno, ¿qué hace? Hermano, ¿qué le ha dado el Señor? ¿Cuál es la palabra que tiene para sostener? Porque Dios siempre nos dará una palabra para sostener las cosas que enfrentamos. Usted tiene que buscar alguna palabra. Normalmente en consejería, ¿qué hacemos? Yo le digo: mire, yo prediqué hace 2 semanas, predicamos hace 5 semanas. La palabra del Señor dijo: la palabra del Señor es el depósito de Dios en la vida de nosotros para enfrentar aquellas cosas que tenemos que enfrentar de la forma en cómo las debemos enfrentar. Hay un depósito de Dios, y ese depósito de Dios debemos conocerlo y debemos saber usarlo. Cuando eso no se hace, entonces estamos a veces reclamando por lo que vivimos, cuando ya la respuesta está en nosotros. Por eso cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, se te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que no falte tu fe. Quiere decir que el depósito que podría hacerlo resistir el zarandeo que tenía que vivir era la fe. Hay ciertos depósitos del Señor en nuestra vida que ya fueron otorgados. Dígame, por favor. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Me van a ser mártires, pero el depósito ya fue establecido. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos. Quiere decir que el Señor le dice: hay un depósito tan grande que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, pero me seréis testigos. O sea, hay un depósito para enfrentar aquellas cosas que el Señor sabe que nosotros viviremos. La tristeza sería tener tanto del depósito de Dios, pero no saber cómo enfrentar la vida que cada uno de nosotros tiene, porque cada uno de nosotros tiene sus propios osos, sus propios leones, sus propios Goliat. Todos nosotros son diferentes. Yo no puedo enfrentar ni sus leones ni ustedes los míos. Cada uno de nosotros tendrá que enfrentar en su momento, de su forma y con su depósito, aquellas cosas que el Señor sabe que necesitamos. No estamos sin herramientas. Estamos llenos de dones del Señor para enfrentar aquellas cosas que el Señor mismo sabe que necesitamos. Entonces el depósito, diga conmigo depósito. Por eso lo que hace Santiago dice: miren la paciencia de Job. No dice enfóquense en los problemas, en lo que perdió, en lo que le duele, en las cosas difíciles. Miren la paciencia, porque ahí está el elemento que Santiago usa constantemente para decir: ustedes están pasando muchas tribulaciones, pero hay un hombre llamado Job que fue capaz de sobreponerse y honrar a Dios a pesar de las cosas que vivía, y ese depósito también está en ustedes.
Así que de alguna forma todo lo que tenemos como ejemplos de hombres de Dios que pudieron y vivieron cosas tan difíciles, solamente nos muestran su depósito y nos muestran sus luchas, para notar que los depósitos del Señor son mucho más poderosos que las luchas que enfrentamos. Lo que usted enfrenta tendrá una forma bien de poder sobrellevarlo con el depósito que el Señor ya ha hecho en su vida. Amado hermano, enfóquese en lo que el Señor ya le dio. Luego también Santiago habla acerca de esto, el fin de lo que vivimos. El labrador dice que espera el precioso fruto, lo que está haciendo que el labrador tenga la oportunidad de esperar y no de reclamar, y que tenga la esperanza de hacer tantas cosas desde el momento de la semilla hasta el momento de la cosecha. Es eso, el fruto, el enfoque en lo que he de recibir en relación a todo lo que he hecho, en relación a todo lo que me ha costado, en relación a todo lo que he esperado. Entonces lo que hace Santiago es: pongan sus ojos en el fruto. Y es más, en un momento comienza a hablar acerca de la venida del Señor, y ahí es donde en un momento nos quedamos diciendo que la meta suprema de la iglesia debe ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros ponemos la mirada en la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces tendremos la fortaleza, independiente de la espera, independiente del dolor que vivamos. Lo más importante es que un día la trompeta sonará, un día los muertos en Cristo resucitarán, un día seremos transformados y un día nos encontraremos con nuestro amado Señor. Y eso debe ser la esperanza de la iglesia, encontrarse con su Señor Jesucristo. Y que el punto es que cuando nosotros queremos y entendemos eso, que el Señor viene por su amada iglesia, eso debe darnos fuerza, no para salir solamente de un mundo que está completamente perdido, sino por el amor que tenemos a la presencia del Señor. Entonces, el fin de aquello que vivimos. Y otra, diga conmigo, enfoque. Lo que está queriendo hacer están acá todavía, ¿verdad? Lo que está haciendo el apóstol Santiago es esto: enfocándonos. El problema es que muchas veces, sin darnos cuenta, nos desenfocamos. Hay algunos elementos, algunos le dicen prismas, binoculares, ¿verdad? Que tienen una ruedita, ¿verdad? Que uno le empieza a mover, porque aunque usted tiene los binoculares, tiene ojo, tiene todos los elementos, necesita enfocar, porque usted podría ver en distancia, pero ver borroso. Y cuando uno ve borroso no puede distinguir. Entonces esos tienen de hecho leí ahora mismo, ayer o antes de ayer, un telescopio gigantesco que llevan trabajando años para instalar acá en Chile, en Atacama, que va a ser el más grande de todos los telescopios. Gigantesco, o sea, tiene 25 metros de diámetro. Un telescopio es gigantesco, llevan años. De hecho, solamente para poner los 7 espejos, cada espejo, el derretir de esos vidrios que traen, se tardan un año solamente en derretir eso, y después el pulido, y tiene que ser todo perfecto. Y ellos dicen que van a poder ver todos los marcianos que puedan haber por ahí. Todo, y quieren conocer ciertas cosas. Y bueno, usted sabe que siempre el hombre tratando de buscar. Y lo que hemos dicho es que cada vez que llegan más lejos con sus telescopios, cada vez se dan cuenta que conocen menos. Y es exactamente lo mismo en el Señor. Cada vez que pensamos que conocemos más, en realidad nos damos cuenta que conocemos menos. Entonces, y eso lo que decía la entrevista, pude ver la entrevista, decía que era lo más importante es que tiene que quedar perfecto, porque quieren ver la mayor cantidad en distancia y tiempo posible para poder tener una imagen más nítida de todas las cosas. Bueno, de la misma forma, en menor tamaño, cuando usamos esos binoculares, lo mismo, el enfoque es clave. El enfoque te permite ver detalles. Hay un hombre que el Señor sanó y le dijo: dígame qué ve. Están acá todavía, ¿verdad? ¿Qué ves? Y él le dijo: no, sí, ahora ya estoy mejor. Antes no veía nada, pero ahora ya veo. Y él le dice: dime qué ves. Y él le dice: bueno, veo a los hombres, pero parecen árboles. El Señor dijo: está mal. ¿Cómo?
No es que esté bien este asunto. Dijo, está mal. Y ya está a lo mejor hasta contento porque ya podía ver algo. Y le dijo, y veo los hombres como árboles que se mueven. Dijo, no, esto no nos quedó tan bien esta cosa. Vamos a volver a hacerlo. Y volvió a orar, y ahora dice que él veía de lejos y con claridad a todos. Entonces el Señor espera, diga conmigo, enfoque. Que podamos ver con claridad todas las cosas. Enfocarnos es entonces fijar nuestra vista, fijar nuestra mente, poner en nuestro corazón un asunto y dejar las distracciones. Es como centrarse en un punto. El enemigo entonces es experto en tratar de desenfocarnos, porque cuando nos desenfoca, al distraernos nos retrasa. Cuando nos distrae, nos desenfoca, nos puede detener. Cuando nos detiene, entonces somos presa fácil. Por eso muchas de las cosas en nuestra vida simplemente son distracciones para desenfocarnos. Si usted se fija bien, a veces hay oportunidades que se dan en su trabajo que simplemente son distractivos. El tema es que a veces no discernimos las maquinaciones del enemigo. Y de hecho, si usted se fija, mucho de la vida animal, a mí me gustan mucho los programas de animalitos. Me encantan esos programas y siempre se comen al venadito y a todos los animalitos. Pero hay algunos animalitos que se volvieron expertos en tratar de atraer a su presa para distraerla o poner por aquí un movimiento y se tiran por el lado. O sea, son expertos. Hay algunos leones que hacen algunas gracias mientras el otro va por atrás, lo distrae, lo desenfoca. ¿Para qué? Para atacarlo. Entonces, el punto es que el enemigo usa también la distracción para generar un desenfoque. Y cuando tú te desenfocas, cuando tú no te centras en lo que tienes que centrarte, cuando nosotros nos salimos del propósito de lo que debemos hacer, entonces comenzamos a pelear por cosas que son totalmente irrelevantes. Empezamos a perder el foco. Mire, amada iglesia, están acá todavía, ¿verdad? Tocar es importante. Es bueno que lo hagan. Venir a la congregación es buenísimo, los felicito, sí, qué bueno que están acá. Servir con mujeres es bueno. Pero hay tareas que son claves en la vida de la iglesia. Hace días atrás estuve en una consejería arriba, y la persona con la que tenía consejería me decía, es que no sé qué hago, pastor. No sé si debo tocar, debo cantar, debo predicar, debo estar allá en mujeres, debo hacer. Y yo, mientras él me hablaba, yo decía, tal vez la iglesia esté desenfocada. Puede ser que no entendamos y que el evangelio se nos haya transformado en sentarnos en una silla, en cantar un par de canciones, en conectarnos tal vez a una transmisión, y que de pronto el enemigo nos desenfocó a tal punto que no entendemos ni siquiera por qué estamos acá. Y puede ser que esa sea la tragedia más grande que podamos vivir: el no saber por qué fuimos rescatados, el no saber por qué fuimos perdonados, el no entender que todo esto que hacemos es bueno, pero hay tareas que la iglesia no debe ni puede saltar. Usted y yo fuimos llamados por causa de la gracia del Señor, salvados por gracia, pero con razones específicas. Nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes del Señor. Nosotros fuimos salvados porque no teníamos ninguna opción. El amor del Señor nos salvó. Pero detrás de esa salvación tan grande, impagable, también hay propósito de la iglesia. El propósito sigue siendo la razón y el respaldo de Dios a la vida de la amada iglesia. Y cuando nosotros como iglesia no hacemos lo que fuimos llamados a hacer, entonces comenzamos a entretenernos en cosas, en quehaceres que no necesariamente son malos, pero dejan de ser divinos. No es malo, podemos levantar un centro para niños y estamos trabajando en una fundación, y gloria al Señor por eso. Es parte y lo vamos a hacer. ¿Es bueno pintar las murallas para que estén bonitas? Claro que sí, y las vamos a pintar.
Es bueno que huela bien, sí, muy bien, y vamos a seguir poniendo aromatizadores. Es bueno que haya buena luz, sí, y vamos a seguir viendo cuáles son las mejores luces. Y vamos a poner un aire para que usted se sienta lo más cómodo posible. Pero la tarea de la iglesia, número 1, es glorificar al Señor. La tarea de la iglesia, número 1, en el mismo lugar, está predicar el evangelio a toda criatura. Cuando eso no se da, usted podría ser un muy buen ujier en este lugar, o podría ser un buen adorador. Pero la pregunta que yo le hice a ese muchacho que me dijo: llevo años sirviendo al Señor, y yo le hice una pregunta: ¿cuántas personas has ganado para Cristo? Me dijo: a ver, en estos 5 años, ninguna. Okay. Y puede ser que uno predicando mucho, nadie nos reciba. Entonces te voy a cambiar la pregunta: ¿cuántas veces has hablado de Cristo? Y me dijo: ninguna. Y me di cuenta que tal vez lo que estamos haciendo es solamente reuniéndonos en un lugar, pero distraídos del propósito de la bendita iglesia del Señor Jesucristo, que es predicar el evangelio. Y si no lo hacemos, la pregunta: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo pues invocarán el nombre del Señor? ¿Cómo van a ser sanas las personas si no oramos por ellas? ¿Cómo van a ser alcanzadas por el Señor si nosotros dejamos la tarea para un domingo a mediodía para ver si alguien se conecta? Si teniendo la oportunidad delante de nosotros, si la necesidad delante de nosotros, y es más, la obligación de predicar el evangelio. Pero no es una obligación de que si no, el pobre del que no lo hace. No, qué triste el que no lo haga, qué lamentable tener una gran oportunidad y hacer tan poco con la puerta que el Señor nos abrió. El mayor respaldo del Señor está cuando hacemos con exactitud y enfoque lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Usted va a vivir, y reciba esto por favor, amada iglesia, ustedes van a vivir la mayor gloria del Señor, no haciendo lo que queremos hacer, cantando las más bellas canciones, que es hermoso, glorificamos al Señor, sino obedeciendo a la palabra del Señor en tal forma que ustedes hagan de ese plan del Señor lo céntrico de su vida. Y cuando lo hacemos, hermanos, vamos a sentir, mire, el respaldo de los cielos, que no es menor. Sentir el respaldo de los cielos en medio de lo que hago. El reino avanzando, respaldando su palabra. El Señor empujando, los dones fluyendo, la presencia de Dios tocando, la obra del Espíritu Santo y generando un gozo tan grande en los cielos, porque la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y somos gente que provocamos a gozo el cielo. Tenemos la oportunidad de generar gozo en los cielos. Pero si nosotros no lo hacemos, si estamos tan desenfocados de pronto y vivimos, bueno, yo soy el que toco la iglesia y siento que esa es mi labor. Mire, esa es una función hermosa y lo necesitamos porque suena hermoso, porque lo hacemos bien. Pero no podemos distraernos de lo realmente importante, que es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el respaldo de Dios está en la obediencia del hombre. Y cuando nosotros predicamos, lo más importante, sea con guitarra, sea sin guitarra, hermano, sea con una chaqueta o sea a pie pelado, como usted quiera, pero predique la palabra en todo lugar, de todas las formas posibles, a toda persona. Prediquemos el evangelio del Señor, porque a eso fuimos llamados. Y estamos vivos porque todavía hay muchos muertos que necesitan alcanzar y ser llamados, así como usted y como yo fui llamado de las tinieblas a la luz admirable. Todavía se requiere sal y todavía somos la luz de la tierra, y esta tierra está llena de oscuridad, las naciones llenas de tinieblas.
tiniebla, pero hay una palabra: mas sobre ti será vista su gloria, mas sobre ti levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Estamos llenos de la gloria del Señor, no para llorar en un servicio que es hermoso, sino para anunciar con mayor pasión lo que Cristo hizo por su amada iglesia. Y todavía el amor del Padre está queriendo alcanzar a muchos que están afuera, que no lo conocen. Esa es la tarea de la iglesia: predicar el evangelio. No podemos confundirlo de cualquier forma posible. Hay hermanos que predican en la calle, gloria a Dios por ellos. Hay algunos que critican eso y dicen: pero miren, si nadie se salva, están molestando. No importa, están tratando de hacer algo. No los vamos a cuestionar, los vamos a honrar, vamos a orar por ellos. Cuando yo veo a alguien predicando, Padre, bendícelo, úsalo, que no calle su voz, tener la oportunidad de abrazar a unos cuantos, decirle: hermano, siga haciendo, a pesar de que aparentemente nada ha sucedido, está haciendo Dios algo en mi vida, y hay un respaldo del cielo, no solamente al que escucha, sino también una gracia de Dios al que lo hace. Y eso tenemos que seguir haciéndolo: predicar el evangelio, seguir haciéndolo en un metro, seguir haciéndolo en una calle, al vecino que lo necesita tanto, en todo lugar. Predicar el evangelio será la tarea más trascendente de la iglesia. Todas las funciones son necesarias, pero podríamos tener buenos músicos que tardaron años en poder desarrollar algo, hermano. Pero usted tiene que entender que lo más importante para el reino es que podamos ser atalayas, que podamos ser aquellos que abrimos nuestra boca para anunciar lo que Cristo hizo por la gente. Y a pesar de que usted diga: pastor, pero ya toda la gente sabe que murió, pero alguien tendrá que pararse a creer que su boca está tan ungida que alguien, el oído de alguien se va a conectar, aunque la gente ya sabe lo que Cristo hizo. La unción del respaldo de Dios en lo que yo hablo hará que la obra del Espíritu Santo haga su trabajo, y muchos de aquellos que hoy están lejos serán compungidos por la obra del Espíritu Santo. Serán compungidos, como en esa oportunidad donde Pedro se pone en pie delante de toda la multitud, y aquellos que habían crucificado, que habían conocido al Señor, lo habían crucificado. Ellos lo mandaron a la cruz. Pedro comenzó a predicar la palabra, y la unción del Señor, respaldando la obediencia de Pedro, hizo que miles de personas, el corazón de ellos empezara a ser quebrantado, y muchos fueron bautizados, muchos fueron tocados y fueron añadidos a la iglesia. Eso es, hay gente que escuchó claro predicar, hay gente que conoce las iglesias, hay gente, pero no se trata de decir: como ya lo saben, no le predico. Les predicaremos hasta con el último suspiro de nuestra vida. Le vamos a hablar del evangelio. La puerta sigue abierta, la sangre de Jesús sigue vigente, el poder transformador de yo no sé si hay alguien acá, el poder transformador del Señor. Y es la responsabilidad de la iglesia predicar el evangelio de Cristo de todas las formas posibles. La tragedia más grande de la iglesia es haberse desenfocado de las tareas que son la primera responsabilidad. En el principio no había ni templo, ni aire, ni sillas, pero había pasión y obediencia. Había pasión y obediencia, y el Señor respaldaba esas cosas. Y el Señor sigue respaldando a aquellos que predican su palabra, aquellos que hacen la voluntad del Padre, aquellos que anuncian el amor y la virtud del evangelio como un regalo del cielo, aquellos que todavía le decimos: hay espacio en el arca aún, hay un espacio para ti. Más allá de si la gente quiere entrar, hay espacios suficientes para aquel que lo necesita. Y es el Espíritu Santo el que convence. Nosotros, nuestra tarea es predicar. Yo recuerdo, llegué a la oficina de una compañera de trabajo. En ese momento entré, hablamos de otra cosa, y por alguna razón el Espíritu Santo me llevó a hacerle un par de preguntas. Y ella me decía: era directora de finanzas de la municipalidad. Y mientras yo estaba hablándole, el Espíritu Santo comenzó a hacerme predicar y decirle las mismas cosas que tal vez ella conocía y había escuchado durante tantos años. Pero el Señor, que es tan bueno, comenzó a darme palabra
y palabra. Y mientras yo hablaba, el Espíritu Santo, que hace cosas tan hermosas, comenzó a tocar el corazón de esa mujer y ella comenzó a llorar. Ese día entregó su corazón al Señor. No hice nada diferente a lo que mucha gente hizo, pero cuando hacemos, llega un momento, hay una oportunidad, la puerta se abre, y a veces lo único que necesitamos es ser valiente. Es la misma petición que el Señor le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero la iglesia, cuando está con cobardía, con vergüenza, hermano, inhibe el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y dice, y es poder de Dios para salvación, porque el poder de Dios se manifiesta en la salvación del hombre, y esa salvación se manifiesta en la transformación del hombre. Y si queremos ver un mundo transformado, no se trata de cuántos políticos más salgan, ni cuánta economía crezca. El mundo transformado solamente se puede transformar por la obra y gracia del Espíritu Santo en la vida de las personas, para que una familia pueda poder estar establemente económicamente, aunque eso puede ser lo menos importante, pero en paz para con Dios. La única garantía no es un gobierno de turno, no es un cambio de constitución, no es una nueva política, es que el Espíritu Santo pueda tocar profundamente la vida de esa familia, y esa familia puede estar a los pies de Cristo. Si eso sucede, aún así en la tragedia más grande, podemos enfrentarla con la gracia del Señor, podemos enfrentarla con el favor de Dios. Así que, amada iglesia, están acá, ¿verdad? La tarea sigue vigente, la orden está en pie: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. La tarea todavía está pendiente y debemos cumplirla. Alguien diga amén, por favor. Siento que estamos. Quería hablar de Nehemías y todo lo que él hizo y cómo lo trataron de desenfocar, pero voy al segundo servicio con eso. Creo que aquí está, y creo que el Señor nos ha llevado a este punto. Creo que estamos aquí. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y que el Espíritu Santo haga su trabajo en el corazón de la iglesia. No es llevar a la gente a un salón, es llevar a la gente a Cristo. Nos volvimos expertos en invitar a la gente a ver una transmisión, que no está mal. Invitar a la gente a un salón, que no está mal. Pero nos volvimos cobardes en llevar a la gente a Cristo. Es predicar con autoridad, y esa autoridad está dada por el testimonio que tenemos de lo que Cristo ha hecho en nosotros. En pararnos como Pablo y decir: yo antes era perseguidor de la iglesia, yo antes era, pero ahora por gracia soy lo que soy. Espíritu Santo, traiga. He predicado su palabra, haga la obra. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Que esta palabra, Señor, encuentre un lugar en el corazón de alguien. Tal vez alcanzamos tantas cosas, pero perdimos las cosas más importantes. Glorificarlo a usted por medio de la obediencia de nosotros a su palabra, enfocados en el propósito de aquello para lo cual nosotros fuimos alcanzados. Como decía el apóstol Pablo: ciertamente dejando todo atrás y estirándome adelante, una cosa hago: que toda la iglesia, Señor, pueda enfocarse,
porque para eso fui alcanzado, para alcanzar aquello que sin Cristo jamás podría alcanzar. No es el bienestar económico, ni siquiera es ser sanado, no tiene que ver con prosperidad, no tiene que ver con lugares, tiene que ver con que de donde estemos, amada iglesia, si es en una cama de un hospital, si es en una condición económica desfavorable, es que usted y yo podamos cumplir la palabra del Señor, predicar el evangelio. Hay enfermeras que necesitan oír, doctores que necesitan ver nuestra fe ser puesta en evidencia a pesar de lo que estemos viviendo, las cosas que tengamos que oír, y exaltar al Señor y llevar a gente a Cristo. Es urgente, es necesario, es enfocarnos, es poder predicar y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, es poder llevar a la gente a los pies de Cristo. Es que el respaldo de Dios, y se los voy a decir de esta forma, la mayor presencia del Espíritu Santo de Dios estará con fuerza en la medida que usted y yo cumplamos su palabra. Y mientras cumplimos su palabra, sentiremos el reino de Dios siendo establecido, tendremos el respaldo de Dios, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Las señales que el Señor ha establecido para aquellos que predicamos su palabra, porque no seremos avergonzados. Todos los que en Él confiamos no seremos avergonzados. Jesús, pónganse en pie un momento, por favor. Levanten sus manos, díganle: Señor, tal vez el dolor me desenfocó, tal vez la crisis me desenfocó, tal vez el tiempo, el servicio, los afanes. Marta, estás afanada. Levante sus manos, dígale: Señor, tal vez llevo tanto tiempo sin anunciar, tanto tiempo, Señor, sin predicarle a alguien. Señor, perdóneme. Señor, perdóneme, me desenfoqué. El dolor me desenfocó, la aflicción me desenfocó. Tal vez el deseo de prosperar me desenfocó. Tal vez todo lo que usted me ha dado me desenfocó. Tal vez la comodidad me desenfocó. Pero eso va a cambiar, Señor. Sé que he sido llamado para predicar su palabra. Y sé, Señor, que usted me alcanzó para poder alcanzar a otros. Y usted me ha alabado, usted me ha perdonado, usted me ha llenado de toda gracia para hacer un testimonio vivo, una carta abierta para que otros puedan ver lo que usted ha hecho en nuestra vida. Vamos, levante sus manos, dígale: Señor, gracias, porque sé, Señor, sé que tal vez no lo he hecho como debería hacerlo, pero eso va a cambiar, eso va a cambiar. Voy a anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos, levanten sus manos, dígale: Señor, Señor, unja mis labios como los labios de Isaías. Señor, encienda mis huesos como los huesos de Jeremías. Señor, tengo todo lo que necesito para predicar su santo evangelio. Vamos, levanten sus manos, dígale: Señor, Padre, gracias por lo que vas a hacer a través de mí. Gracias por usar mi vida en favor de otros. Gracias, Señor, porque sé que hay todavía un valle de huesos secos que necesitan oír la palabra de Dios, y que yo soy ese profeta que usted pone alrededor de ese valle de huesos secos, y que le podremos profetizar a una generación que está seca, que está dispersa, que está avergonzada, que está abandonada, que está olvidada. Pero podremos decir: oír, huesos secos, la palabra de Dios, y ese lugar tiene que moverse, y los huesos comenzarán a conectarse, hueso con hueso, tendones comenzarán a subir, piel comenzará a subir, y el Espíritu de Dios vendrá para darles vida. Eso es lo que
que usted hará con nosotros. Usará nuestra boca en favor de aquellos que están cansados, avergonzados, humillados, abandonados. Padre, usted usa nuestra boca para ser profeta en esta tierra. Usted usa nuestros labios para levantar a aquellos que están abandonados, avergonzados, aquellos, Señor, que están recogiendo lo que sobra. Nosotros somos los hijos amados del Padre, enviados por la tierra como ovejas en medio de lobos, pero con el pastor de nuestro lado, con la gracia suya respaldando lo que decimos. Padre, gracias. Levanten sus manos, levanten sus manos, levanten sus manos, adoren, adoren.